Hola, soy Harvey Peña Sandoval, autor del libro Conciliación y Mediación Narrativa, Teoría, Práctica y Reflexión, publicado por la editorial Tirán lo Blanc. En este video quiero presentarles las etapas de la mediación narrativa. La mediación narrativa constituye una serie de pasos, los cuales estructuran un método de intervención para la resolución de los conflictos. Las etapas de la mediación narrativa están basadas en Winsley y Monk, quienes diseñaron y desarrollaron esta escuela. Existen 5 grandes etapas de la mediación narrativa. La primera es el inicio de la mediación. En esta fase, una parte en conflicto contacta al mediador, solicita la mediación, paga los honorarios. El mediador se comunica con la otra parte o partes y les informa de la mediación. Si todas ellas aceptan, se avanza a la segunda etapa. Esta es la invitación a la mediación. En esta fase, el mediador invita a todas las partes del conflicto a la primera reunión de mediación. Esta es una etapa muy importante porque el mediador continúa construyendo lazos de confianza en el método y en él como tercero. La tercera parte es la preparación de la mediación. En esta etapa, el mediador se prepara, diseña la estructura de la mediación y organiza el escenario físico o virtual en el cual se va a desarrollar la mediación. La cuarta etapa son las reuniones de mediación. En esta etapa, que son el corazón de la mediación, consiste en una serie de encuentros organizados por el mediador para que las partes resuelvan su conflicto. Las fases en las que se divide esta etapa son 8 y las voy a describir a continuación. La primera es la conexión o enganche. El objetivo de esta etapa de conexión o enganche es generar un vínculo entre todos los participantes de la mediación, es decir, las partes y el mediador. Las actividades para desarrollar en la etapa de conexión o enganche por parte del mediador son: primero, presentar la forma como se realiza una mediación y segundo, construir conjuntamente los acuerdos para desarrollar la mediación. La segunda parte es la narración del conflicto. El objetivo de esta etapa de la narración del conflicto es facilitar que las partes cuenten su historia conflictiva para que el mediador pueda comprenderla desde sus perspectivas. El mediador demostrará que está atento y que le importa profundamente el conflicto para escucharlo y comprenderlo no solo en lo que se dice, sino también desde los discursos a partir de los cuales se construyen los significados. El mediador puede ayudar a las partes a exponer su historia y para ello aplicará técnicas de mediación y podrá hacer preguntas. La siguiente etapa es el mapeo de los efectos del conflicto. El objetivo de esta etapa es que las partes identifiquen las consecuencias que les ha ocasionado el conflicto y ellas se separen del mismo al evidenciar sus efectos. En esta fase, el mediador buscará que las partes hagan un listado de todas las cosas que el conflicto les ha traído a sus vidas. Para desarrollar esta etapa, primero, el mediador invita a las partes a pensar en un nombre para el conflicto. Segundo, con el nombre, el mediador puede hacer un mapa mental. En el centro del mapa mental ubicará el nombre del conflicto y alrededor escribirá los efectos negativos de este. La siguiente etapa es la decisión sobre el conflicto. El objetivo de esta etapa de la decisión sobre el conflicto es que las partes valoren y confirmen que desean hacer con el conflicto a futuro. El mediador procede a preguntar a las partes: ¿qué desean hacer con este conflicto en particular? La siguiente etapa es la recuperación de las narrativas para la resolución de conflictos. El objetivo de esta etapa para la resolución de un conflicto es rescatar los episodios de las historias de las partes que permiten apalancar la apertura de la narrativa alternativa. El mediador debe identificar los elementos de las narrativas compartidas hasta el momento en donde las personas hayan manifestado una respuesta positiva, una influencia positiva de ellas sobre el conflicto, resultados únicos y aquellos derivados de la doble escucha para ampliarlos y que puedan ser usados como preámbulo para la narrativa alternativa. Después, se adelanta una conversación de constructiva e inclusión de otras narrativas. El objetivo de esta etapa de la conversación de constructiva e incluir otras narrativas es que las personas analicen y reflexionen sobre los discursos y metanarrativas que sustentan el conflicto y otros puntos de vista.
En esta etapa se lleva a cabo dos actividades. La primera es la conversación deconstructiva asistida por el mediador. La segunda es coadyuvar a las partes a tener en cuenta aspectos de la perspectiva del otro o puntos de vista de personas que no están presentes en la mediación. La siguiente etapa es la apertura de la narrativa alternativa. El objetivo de la etapa de la apertura de la narrativa alternativa es ubicar las narrativas que servirán como puntos de partida para la historia que construirán las partes para la resolución del conflicto. El mediador debe asistir a las partes con fragmentos, eventos y demás elementos de su experiencia que las separan del conflicto y que les pueden servir como palanca para la narrativa alternativa. La siguiente etapa es la narrativa alternativa y acuerdo de mediación. La narrativa alternativa tiene como objetivo servir de base para la resolución del conflicto y el acuerdo de mediación tiene como propósito solucionar las situaciones ocurridas por el conflicto. La narrativa alternativa se construye por las partes con la asistencia del mediador. Para lograr lo anterior, el tercero debe coadyuvar a las partes a desarrollar las historias que tengan en cuenta los aspectos reconocidos en los puntos de partida identificados para la narrativa alternativa. En los casos en que se requiera un acuerdo por escrito, el mediador asistirá a las partes con el documento respectivo. La quinta y última etapa es el seguimiento a la mediación. El objetivo de esta etapa es acompañar a las partes en el desarrollo de la narrativa alternativa y cumplimiento de los acuerdos. El seguimiento se puede hacer a través de una reunión o con el intercambio de comunicaciones. El tercero puede hacer un análisis de la evolución de la narrativa del conflicto a la narrativa alternativa deseada en la mediación y posteriormente la narrativa que las partes están viviendo al momento del seguimiento. Las etapas de la mediación narrativa son una guía metodológica para la práctica de la mediación. Se espera que a través de las etapas de la mediación narrativa, las partes en conflicto puedan ser asistidas por el mediador para la resolución de este. La mediación consiste en un trabajo de análisis y reflexión de las partes ayudadas por el mediador sobre las narrativas del conflicto con el propósito de construir una narrativa alternativa de respeto, colaboración y legitimación mutua. Si quieren conocer más sobre las etapas de la mediación narrativa, los invito a leer el capítulo 13 del libro Conciliación y Mediación Narrativa, Teoría, Práctica y Reflexión. En la descripción del video encontrarán la información para adquirir el libro y los canales para que sigamos en contacto para promover la conciliación y la mediación narrativa. Hasta pronto.